Carlomagno, que en latín sería Carolus Magnus, significa Carlos el Grande. Fue rey de los francos y emperador de los romanos. Condujo a sus ejércitos francos a la victoria sobre otros numerosos pueblos y estableció su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental. Fue el rey más influyente en Europa durante la Edad Media. Carlomagno nació probablemente en Aquisgrán el 2 de abril de 742, hijo del rey franco Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel. En el 751, Pipino destronó al último rey merovingio y asumió el título real. Fue coronado por el Papa Esteban II en el 754. Al lado del ya consagrado Pipino, el Papa Esteban ungió a Carlomagno y a su hermano menor, Carlomán. Ese mismo año, Pipino invadió Italia para proteger al Papa de los lombardos, y en el 756 de nuevo tuvo que acudir en ayuda de aquel. Desde el 760, los principales esfuerzos militares de Pipino se centraron en la conquista de Aquitania, esto es, las tierras al sur del río Loira. Carlomagno acompañó a su padre en la mayoría de estas expediciones. Cuando Pipino murió en el 768, el gobierno de sus reinos fue compartido entre sus dos hijos. Carlomagno buscó una alianza con los lombardos al casarse en el 770 con la hija de su rey Desiderio. En el 771, Carlomán murió repentinamente. Carlomagno entonces se apoderó de sus territorios, pero los herederos de Carlomán buscaron refugio en la corte de Desiderio. Por entonces, Carlomagno había repudiado a su esposa y Desiderio dejó de ser su aliado. En el 772, cuando el Papa Adriano I pidió la ayuda de Carlomagno contra Desiderio, el rey franco invadió Italia, derrocó a su antiguo suegro y asumió el título real. Entonces viajó a Roma y reafirmó la promesa de su padre de proteger las tierras papales. En una fecha tan temprana como el año 732, Carlomagno combatió las furiosas incursiones de los sajones en su territorio. Animado por su éxito en Italia, se embarcó en el 775 en una campaña para conquistarles y cristianizarles. La campaña tuvo algún éxito inicial, pero se alargó durante 30 años. Combatió en la península ibérica en 778. En su viaje de regreso, su retaguardia, mandada por Roland, fue objeto de una emboscada, historia inmortalizada en la canción de Roland. En el 788 sometió a los bávaros a su poder y entre los años 791 y 796 los ejércitos de Carlomagno conquistaron el territorio de los ávaros, que en términos generales corresponde a los actuales Hungría y Austria. Establecido de este modo el dominio franco sobre muchos otros pueblos, Carlomagno había construido de hecho un imperio y se había convertido en un emperador. Únicamente le restaba adoptar el título. El día de Navidad del 800, Carlomagno se arrodilló para orar en la Basílica de San Pedro en Roma. El Papa León III colocó sobre su cabeza una corona y la gente reunida en la iglesia le aclamó como el gran y pacífico emperador de los romanos. Carlomagno probablemente deseaba y esperaba obtener el título imperial, que posteriormente utilizó. En el 814 designó su sucesor al único hijo que le quedaba, Luis I el Piadoso o Ludovico Pío, y lo coronó personalmente. Carlomagno estableció una capital regia más duradera de lo que había sido las de sus predecesores. Su residencia favorita se situó en Aquisgrán desde el 794. Allí había construido una iglesia y un palacio, basado en parte en influencias arquitectónicas tomadas de Ravenna y Roma. En su palacio reunió eruditos de toda Europa, el más famoso de los cuales fue el clérigo inglés Alcuino de York, al que puso a cargo de la escuela palatina. La administración del imperio fue confiada a unos 250 administradores reales denominados condes. Carlomagno emitió cientos de decretos llamados capitulares, tratando un amplio abanico de asuntos desde cuestiones jurídicas y militares hasta cuestiones relativas a monasterios, a la educación y a la gestión de los dominios imperiales. El imperio no se amplió después del 800, de hecho, ya en la década de 790, las costas y los valles ribereños sufrieron las primeras y temibles incursiones de los vikingos. Carlomagno ordenó una especial vigilancia en cada puerto, pero con escasa efectividad. Murió antes de que la completa y destructiva fuerza de los vikingos se desatara sobre el territorio imperial.